María Luisa Porcel Montijano siempre se consideró turiasonense por los 4 costados. Nunca olvidó su infancia vivida en esta ciudad con su familia y sus amigos. Tarazona, a la que siempre llevó en su corazón, le devolvió el cariño dedicándole una calle en 2023. Tú eres la novena, octava generación de actores y actrices. O sea, tienes a tus padres, a tu madre que era actriz, a tus abuelos por parte de tu madre que era actriz. Todos. Por Porcel soy la 4ª generación. Mamá nació en Soria. ¿En Soria? Porque casi todos, donde iban, claro, iban embarazada, iban soltando a los niños. Porque todos eran actores entonces. Todos, y estaban todos de gira. Y entonces nació en Soria, pero a los 2 días. Estaba en Tarazona. Sí, me imagino que mi abuela pasó lo que fue la cuarentena y se fue a trabajar. Marisa nace en Soria y a los 2 días la traen a Tarazona. Creo que la inscribirían y todo en Tarazona. Yo, por supuesto, no había nacido porque ella tiene 8 años más que yo. Lo que pasa es que mi prima Marisa ha sido siempre, y me alegro por ello, muy presumida. Y siempre se quitó por lo menos más de 8 años. Creo que en todos los sitios pone que nació en 1944. Yo nací en el 41 y digo, ¿pero cómo es eso si me pasa 8? Y entonces ya me reí y ella dijo, ¿por qué me voy a poner más años? Yo quiero parecer más joven. Y siempre hizo eso. En los primeros 8 años yo creo que simplemente la sacarían adelante. Ya sabéis lo que es una infancia, que coma bien, la llevarían a lo mejor en los primeros momentos al colegio, que íbamos todas al Colegio de las Anas en Tarazona. ¿Cómo recuerdas tu infancia allí? Maravillosa. Maravillosa, me acuerdo de todo, pero todos los días de mi vida. Me acuerdo del colegio, me acuerdo de mis amigas, me acuerdo de todas las tiendas, me acuerdo de lo que se hacía en verano, me acuerdo de lo que hacíamos en invierno. Era mi vida entera. Pues era ir a Pradiel, un parque que había, pasear, tonteabas con los chicos, montabas en bicicleta, montabas en burro. Pues yo tenía amigas que eran de gente labradora toda y me encantaba montar en burro y rodeada de animales siempre, que me han encantado. Y luego tengo recuerdos, tengo todavía mis amigas de colegio, mis compañeras, las Pepas y otras muchas más, ¿no? Todos los días de mi vida me acuerdo de Tarazona, todos. Y todos la admiraban porque era simpatiquísima, alegre y a todos le saludaba. Ahora, según las hermanas de Santana, era traviesa en el colegio y no buena estudiante. Marisa siempre estaba conmigo en esos 2 balcones donde mis abuelos Pepe y Concha ensayaban para una compañía que crearon de aficionados y seguían trabajando en Tarazona. Entonces Marisa y yo estábamos todo el día en los ensayos y aprendimos de los abuelos cómo hay que actuar en escena. Mi abuelo era un señor importantísimo que a mí me enseñó todo, un hombre que se adelantó muchísimo a su época, era un actor extraordinario y todo lo que soy o lo poco que soy y es el que me enseñó a hablar, el que me enseñó a modular la voz. Siempre me decía, baja la voz al pecho y habla fuerte, vocaliza, que los de arriba, los de Gallinero, también han pagado y te quieren oír. Fue mi escuela, ese fue mi escuela, mi abuelo. Y ella llega a Madrid con 20 años y creo que empieza a trabajar en la compañía de tu abuelo, de su padre. Bueno, mi madre donde más feliz siempre ha sido en teatro. O sea, eso. Y donde ha hecho los personajes más bonitos han sido en teatro. Lo primero que hizo fue con mi abuelo, El Valle de las Ninfas. Sí. Eso sí. Que yo no sé si era la compañía de Lili Murati. Pero luego sí, luego ya empieza a trabajar un montón y a hacer un montón de comedia. Lo tenía clarísimo que quería ser actriz. Absolutamente. Absolutamente. Desde pequeña. La familia Porcel ya es una dinastía, porque yo tuve el placer y el honor de tratar con su buen padre, con don Pedro Porcel, que era un actor de raza extraordinario, bordaba todos los personajes que le daban. Y dentro de la línea que adquirió, con lo que se identificaba más dentro de su ductilidad, la propia Marisa, pues siguió a la escuela. Marisa era una mujer segura, precisa. Era un tipo de actriz, sobre todo de mi generación, en cuanto a que les dabas el personaje y casi no había ni que dirigirlas, porque lo leían, lo interpretaban y solo había que modificar un poco sus movimientos, otros aspectos escénicos, pero su gran conocimiento, dominio de las tablas, le hacían ser un valor seguro. Conozco a Marisa Porcel porque Enrique Cornejo me llama para protagonizar una función con ella, que es Madrecita del alma querida. Tenía una voz tan bonita, tenía una voz esas de actriz,
como la voz de Amparo Ribelles, que era muy reconocible, la voz de Aurora Bautista, eran voces muy reconocibles, y ella cantaba muy bien, cantaba extraordinariamente bien, y además tenía los ojos verdes muy bonitos, y yo le decía que era como la Lauren Bacall española. Era presumida, era muy presumida, de hecho, por eso en esta función de teatro, pues bueno, llevaba una bata de muchos colores y tal, y llevaba una boa amarilla, y yo le decía que yo estaba haciéndole fotos todo el tiempo con la boa amarilla en los camerinos, llevaba un broche y yo se lo puse en el pelo como se ve en la foto, y hicimos una conexión brutal. Yo me imagino que por todo esto que cuentas, ¿no? de toda esta cultura que tu madre tenía, del teatro, de todo lo que leyó mientras estaba en Tarazona gracias a su abuelo, le molestaba tanto la gente que entraba en la profesión sin una formación, ¿no? Sí. Ella se quejaba mucho de esa Sí. Ella se quejaba de que cualquiera podía ser actor, cualquiera se llamaba actor. Hay gente maravillosa, joven, súper preparada, gente maravillosa y buenísimos actores. Pero cuando ves una chica que, por ejemplo, sale a lo mejor en algún programa de esos, pues como Gran Hermano o ha hecho no sé qué, y de pronto dice, no, ahora cuando acabe esto me voy a meter actriz. Yo la estampaba contra la pared. Porque me ha costado tanto lo que a mí me costó decir en el teatro 2 frases seguidas, porque siempre decía, cuando decía algo, al principio era, preguntan por la señora, la mesa está servida, llaman al señor, mande la señora, eso, y sentarme en un escenario me costó muchos años. El día que me senté por primera vez no había quien me levantara. Tenía una escena con mi madre, era una escena muy cortita, me senté y me tenía que levantar y marcharme. Y mi madre se me quedaba mirando y decía, vete, ¿eh? Y yo estaba encantada en el sofá, feliz en el escenario sola. Y que venga una chica que simplemente porque es mona, me voy a meter actriz, a mí me ha costado llorar mucho, mucho. Ella lo decía siempre, dice, yo estuve un año entero en teatro entrando y saliendo con una carta. Claro. Y diciendo, ha llegado una carta. Entonces tú dices, bueno, pues es un rodaje lógicamente que ahora no existe y que a los chavales jóvenes les cuesta mucho más aceptar que de repente tienes que hacer que tienes que ser, digamos, becario de verdad de la interpretación, ¿no? Tú ya quieres salir ahí y ser el protagonista. La gente confunde el ser famoso con ser actor. Ser actor es una cosa muy difícil, muy complicada, muy ingrata, muy dura. Y otra cosa es que te veas en las revistas, en los estrenos, en los photocalls. No, la profesión no es eso. La profesión es otra cosa. Claro. Entonces, que de repente venga una actriz, un actor con 20 años y que no sepa la base del teatro, que no tenga una cultura de dónde venimos, o sea, una mirada global de qué textos hay, dice mucho de la pobreza de tu actor. Totalmente. ¿No? Totalmente. Tienes que saber, porque es que además es cultura y porque tienes que decir, si mañana me viene un clásico, tengo que saber cómo atacar un clásico. Marisa tenía una vis cómica y tragicómica. Cuando tenía que ponerse dramática lo era también. Era una mujer con registros.